Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a una sección más de Un Poquito Más de Historia. En esta ocasión vamos a hablar del tema Segunda Guerra Mundial, antecedentes, desarrollo y consecuencia. Y para ello nos acompañan nuestros amigos y compañeros, profesor Laid, profesor Polito, maestrazo Miguel y los alumnos del segundo año Grupo E, Ana Victoria, Roberto y Saúl. Buenas tardes. Bien, esta guerra que comienza el 1 de septiembre con la invasión Alemania a Polonia de 1939 y concluye con la firma de la rendición total de Japón el 2 de septiembre de 1945. ¿Cómo es posible que Alemania se haya recuperado después de ser tan aplastada por los tratados de Versalles en 1918-19, el fin de la Primera Guerra Mundial? Profesor Laid, ¿cómo fue que llegamos a esto? Tenemos tres causas básicas: el propio Tratado de Versalles, la crisis de 1929 y el surgimiento del fascismo en Europa. El Tratado de Versalles es porque Alemania queda básicamente humillada, no solo pierde todas sus colonias, sino aparte es la que básicamente es señalada como la responsable total de la guerra, lo cual pues, no es cierto. Y entonces este tratado pues genera todo un resentimiento en la nación alemana, que es bien recogido por el surgimiento de los fascistas, y en este caso por Hitler, ¿no? Y entonces pues hay la promesa de reivindicar a Alemania después de haber sido humillada en un tratado, que la meta de un tratado pues sería como que restituir todo para que vencidos y vencedores quedaran más o menos equilibrados, pero este tratado exactamente hace todo lo contrario. Y aparte las limitaciones que le pone económicas, la reducción del ejército, pues son tomadas por Alemania como una humillación, y esto prepara el camino para el surgimiento de los grupos fascistas. La otra son los grupos fascistas que van a surgir en Italia, en este caso en primera parte, pero se extienden por toda Europa. Es decir, hay partidos fascistas en todas partes. Reconocemos más el partido nazi porque es el que básicamente aglomera todas las ideas y es el que las lleva a mayor nivel. Los fascistas básicamente lo que piden es reivindicación de Alemania a través de desconocer el Tratado de Versalles, el rearme de Alemania, ¿sí? Y la conformación de lo que ellos llamaban el regreso de la Gran Alemania, el Tercer Reich, ¿no? Los fascistas van a tener la característica de que están en un terreno muy propicio porque tenemos la crisis de 1929 que básicamente hace que las economías europeas, sobre todo, pues se hundan, no solo los Estados Unidos, sobre todo las economías europeas se hundan. Para que nos demos una idea, más o menos un marco alemán, 1 millón de marcos alemanes valía algo así como $1, más o menos. La crisis era muy fuerte. Y entonces, entre la humillación que sentía el pueblo alemán por el Tratado de Versalles, ese resentimiento, ¿sí? El desempleo que provoca la crisis, la hambruna, pues obviamente el discurso de los nazis es muy prometedor, ¿no? Es yo voy a regresar la gloria de Alemania, y para esto básicamente pues en menos de 10 años toman el control del Reichstag, del Parlamento alemán. Como partido pues básicamente se hacen del poder e inician toda esta reconstrucción de Alemania, realmente en un proceso muy rápido, eso sí hay que tenerlo claro. Y pues la crisis del 29, que básicamente es una crisis a nivel mundial, o es la primera gran crisis mundial del capitalismo, que muy concreto, lo que hace es que los países que estaban en deuda, sobre todo con los Estados Unidos, y que requerían de los préstamos para la reconstrucción, pues esto no se cumpla debido a que hay una sobreproducción de diversos artículos, y estos artículos no pueden ser consumidos a la misma velocidad, y los créditos que se dan pues no pueden ser pagados. O sea, sobre todo hay un problema de esos pagos que genera un efecto dominó que básicamente, si bien le pega a Estados Unidos, pero le pega más a Europa porque Europa estaba devastada por la guerra. Entonces, entre estos tres factores básicos, ¿sí? Pues van a hacer que Europa poco a poco se acerque a esa parte. La otra tiene que ver con los fascistas rápidamente, porque pues, los fascistas, en este caso de Alemania, pues poco a poco van tratando de recrear esa gran Alemania y se van anexando, ¿no? Los Sudetes, Austria, y pues por último Danzig, que era un territorio que estaba dividido físicamente de Alemania, y que Alemania pues básicamente le pide a Polonia, ¿no? Un corredor, y que incluso pues quieren construir una buena carretera, y pues Polonia le dice que no, y entonces ahí ya se ven, ellos dicen que obligados, obviamente, pero ya tenían pensado esa parte. Muy concreto, esas serían las principales causas. Muy bien, Saúl, ¿qué más agregarías
como causas para la Segunda Guerra Mundial? Pues me pareció muy interesante lo que acaba de comentar el profesor Lair, ya que igual varios de estos conceptos que él acaba de dar le da como hincapié para que yo, con mi investigación, ya que lo mío es, más o menos, sería sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que bien, pues, la Primera Guerra Mundial le dio el inicio prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. Fue un corto tiempo, así muy rápido, en lo que bien, pues todos los países ya estaban muy metidos en eso de que ay, pues no podemos hacer esto de nuevo, perdimos vidas, perdimos economía. Fue un descontrol, muy pocos ganaron realmente. Y bueno, ¿qué pasaba con Alemania mientras sucedía esto? Pues Alemania ignoraba el Tratado de Versalles. Él empezó, tratando como una persona. A mí me gusta tratarlos así, de esa forma, porque considero que es un aprendizaje más rápido para nosotros los alumnos. Me gusta mucho relacionarlos con otros temas. Y tratando como si fuera una persona, nos damos cuenta que Alemania, él estaba ahí, ¿no?, metido, delinquiendo, haciendo su defensa militar más potente. Y eso lo podemos ver con los conceptos de la línea relámpago y línea, anotemos el nombre, no sé si se diga así. Guerra relámpago. Guerra relámpago, pero el otro concepto es línea Maginot. La Maginot. Y bueno, esa línea era muy potente, nadie se quería acercar a Alemania por eso. Ya en su momento, Alemania era un monstruo, ya se veía bastante fuerte. Y que era esa línea, pues a mí me gusta referenciarlo con un muro enorme, con sus cristales de vidrio en la punta, ¿no? Que realmente era más de cañones y demás. Y también comentó el profesor Lair sobre Polonia, y me parece muy interesante, ya que a inicios de la Segunda Guerra Mundial, entre la URSS y Alemania tenían un convenio más o menos, aunque no tuvieran una buena relación esos dos países. Bueno, la agrupación de la URSS y Alemania no tiene una buena relación, pero pues por el dinero más que nada. ¿Y cuál era este convenio? Que se iban a dividir Polonia, y eso está más utópico hasta cierto punto. Y bueno, para finalizar, me gustaría irnos a un poco más adelante. Yo siento que esto ya sería hasta incluso el desarrollo, pero en la parte en la que Alemania, en poco tiempo de inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya había recuperado todo el territorio que le habían quitado en la Primera Guerra Mundial, y ya se sentía como la hegemonía, ya estaba muy fuerte. Y pues empezó a ver a la URSS, que en su momento igual era bastante poderoso, y queriéndose meter a la URSS, dijo, pues yo ya soy en su momento, yo estoy el más fuerte acá, entonces voy a atacarlo y pues a ver qué sucede. ¿Por qué lo quería atacar? Por el petróleo, ya que Alemania tenía todo menos petróleo y se quiso meter a la URSS, pero pues sí, su tecnología militar era sorprendente en ese momento. Metió bastantes tanques, pero como un dato curioso es que mientras metían los tanques se dieron cuenta que la URSS, sus alrededores no estaban pavimentados, y eran muy rápidos los tanques en carretera, y al meterse pues entorpeció mucho su labor el que no estuviesen pavimentadas las carreteras, y también el que en esos momentos empezó a llover y se armó mucho una formación de barro en los caminos, y entorpeció bastante su camino a la URSS, y por eso se puede decir que Alemania no pudo invadir la URSS. Y ya con esto me gustaría acabar. Muy bien, excelente, Saúl. Aquí nos habla del pacto Ribbentrop-Molotov, el cual es el pacto de no agresión entre Alemania y la Rusia, y fundamental para dar inicio a esta política de expansionista por parte del Estado militar alemán. En la Primera Guerra Mundial tuvimos 9 millones de soldados al frente, 6 millones de civiles muertos, un total de 1% de la población. En la Segunda Guerra Mundial, 100 millones de efectivos al frente y 60 millones de muertos aproximadamente. Profe Miguel, tú nos tienes unos datos preparados que nos quieres compartir. Como tú bien mencionabas, tenemos la primera cifra. En esta Segunda Guerra Mundial perdió la vida el 3% de la población mundial.
O sea, 3 de cada 100 personas en todo el planeta murieron. Entonces, hay que decir que, bueno, no solo son los muertos que hubo en el frente, sino también la gente que murió a consecuencia de enfermedades generadas por este conflicto, ¿no? Entonces, pues estamos hablando más o menos de 80 millones total. Otro dato que tenemos, bueno, en la infancia, más de 1 millón de niños perdieron la vida. Y en este caso no hablamos, aunque sabemos que la mayoría fueron judíos, también hubo de otras nacionalidades. Podemos hablar en este caso de gitanos, polacos, soviéticos e incluso alemanes que les tocó padecer esta situación. Y bueno, como datos curiosos, podríamos decir que durante esta guerra se probaron alrededor de 3.700 bombas tsunamis. Estamos hablando de que realmente aquí como la tecnología ya comienza a impactar o a permear en este tipo de situaciones. Entonces, estas bombas tsunamis, pues obviamente estaban programadas para devastar las ciudades costeras. A lo mejor aquí otro dato que tenemos es que Japón utilizó bombas con pulgas infectadas con la peste bubónica. Entonces, esto estamos hablando de que en 1940 el ejército imperial japonés utilizó bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con la peste bubónica para bombardear la ciudad china de Ningbo. Una acción que además de numerosas enfermedades provocó más de 1 centenar de muertes. Y bueno, finalmente para cerrar aquí también esto de los datos curiosos y los números, una vez que culminara la guerra, el líder nazi Adolfo Hitler pretendía dar vida a lo que él llamaba Museo de una raza extinta, es decir, un museo que sería dedicado a exhibir toda clase de objetos de los judíos que habían sido exterminados, ¿no? Imagínense qué macabro dato, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que podíamos decir en cuanto a números y curiosidades. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Una de las mayores guerras en cuanto a exterminio étnico y racial. La mayoría de las guerras, compañeros, alumnos, sabemos que en su calidad, en su base, tienen ese fundamento étnico y racial, una lucha entre pueblos, entre culturas, entre etnias. Esta, sin lugar a dudas, fue la que mayor resultado y alcance pudo tener, en lo que se conoce principalmente como el Holocausto judío, que ya nos hablaba Miguel. Ana Victoria, ¿nos quieres compartir algo respecto al Holocausto? Como ya pudimos observar, el Holocausto es una de las cosas que caracteriza esta gran guerra, ya que fue un acto de superioridad racial y fue un asesinato sistemático, creo que el más grande que hemos podido conocer hasta ahora, en el que perdieron la vida todo tipo de personas, no solo judíos, sino también personas que eran comunistas, personas que eran homosexuales, y bueno, en conclusión, personas que eran consideradas diferentes y que no podían entrar dentro de este como que círculo donde Hitler tenía esa ideología de un alemán perfecto. Entonces, todo esto comenzaba con las deportaciones a diferentes campos de concentración. El más grande que existió fue el de Auschwitz, que se dividía en 2 partes, y en uno de estos, digamos que se les introducía a su vida, donde podemos encontrar una frase en la entrada que decía el trabajo te era libre, haciendo referencia a que muchos de estos judíos únicamente podían salir muertos en base al gran trabajo que se les ponía. También podemos encontrar que cuando eran deportados había todo un proceso por el que pasaban, un proceso de tortura, no solo física, sino emocional y psicológica. Todo esto comenzaba cuando eran deportados en diferentes trenes y vagones donde metían a muchísimas personas al punto de que se desbordaban los vagones de personas. Ahí mismo las personas tenían que hacer sus necesidades, no tenían acceso a comida, a agua y pasaban días sin importar si había mucho calor o frío. Después de esto, muchas personas morían en el traslado a los campos de concentración. Posteriormente eran divididas en hombres y mujeres, y a los niños y a las personas que aparentemente no eran útiles para trabajar se les designaban las cámaras de gases, donde morían inmediatamente. Los campos estaban diseñados para que una persona no pudiera sobrevivir más de 30 días. Tenían jornadas de trabajo desde 4 de la mañana hasta 6 de la tarde o más, donde únicamente se les daba un desayuno, y un desayuno que estaba en condiciones deplorables. Y si se negaban a trabajar, pues obviamente eran asesinados.
cuando intentaban escapar, en las partes de las rejas ponían púas para que automáticamente si escalaban, pues morían electrocutados. También se les hacían probar diferentes cosas, como por ejemplo botas que eran muy pesadas y que les lastimaban los pies por horas, y dormían en barracas, es decir, literas, que por cama aproximadamente hasta 5 personas. Muchas de ellas tenían que dormir en el piso. Me gustaría destacar a un personaje que creo que todos conocemos, o la mayoría, que no solo es el que más representa este testimonio de la adolescencia y la infancia durante este holocausto, sino que también es uno de los, bueno, su testimonio fue de los libros más leídos en todo el mundo, junto con la Biblia, la Divina Comedia, entre otros, y es el diario de Ana Frank, el cual lo escribió una joven judía a la edad de 15 años. Desde los 3 años comenzó a escribirlo, cuando vivió en el anonimato junto con su familia detrás de las oficinas de mermelada de su padre. Desafortunadamente ellos fueron traicionados, deportados, y no sobrevivió, pero su diario fue publicado al principio como La casa de atrás, y posteriormente vendió muchas copias, se tradució a más de 50 idiomas, y hoy día es como el testimonio al que más tenemos acceso y el más fácil de comprender sobre este proceso. Y pues al final se intentó como no solamente dar esta imagen de los judíos, sino que también como ocultar esto, como si no hubiese sido verdad. Y al principio no se creía como tal este testimonio. Entonces, desafortunadamente este holocausto, este genocidio acabó con casi toda la población judía. Y creo que eso es lo que puedo hablar. Excelente, Ana, muy bien. Efectivamente, los procesos industriales aplicados para la tortura y la muerte de los seres humanos es el grado máximo a donde ha llegado el mundo de la razón, ese que nos haría libres. Muy bien, así es, Ana Victoria, muy buenos datos. Y ya para concluir este tema de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cómo se rinde Alemania, cómo se rinde Japón y las consecuencias. Maestro Polito. Bien, buenas tardes, buenas noches, buen día, como estén escuchando. El fin de esta Segunda Guerra Mundial, pues, consiste en situar a Alemania por parte del ejército ruso y angloamericano en 1945. Para el 30 de abril de 1945, igual Rusia toma el parlamento alemán. El 30 de abril igual se suicida Hitler, y posteriormente el 7 de mayo de 1945 Alemania se capitula, es decir, se rinde ante este gran triunfo de los países aliados. Al final de cuentas, esta segunda guerra mundial pues trajo consecuencias sociales, políticas, económicas, consistentes en un desabasto de la economía de los países europeos que intervinieron, toda vez que quedaron desabastados económicamente, repito, porque la mayoría de la gente, tanto obrera como campesina, pues se tuvo que enlistar al ejército, y la situación económica pues se empeoró, la hambruna, al final de cuentas, ataca todo esto. En el aspecto social también, viudas, hijos huérfanos, pues trajo consecuencias la Segunda Guerra, que muchos soldados quedaran capacitados, muertos, fallecieron, y esto realmente sí fue un holocausto también para la raza judía, porque en del holocausto murieron de 11 a 12 millones de judíos, ¿sí? Y al final de cuentas, otra de las consecuencias fue el surgimiento de esas dos grandes potencias. Primero, la desconfianza que se dio entre Estados Unidos y Rusia. Surge el mundo bipolar, toda vez que Estados Unidos quiso imponer el capitalismo y por cuanto hace a Rusia el socialismo. Se viene una guerra no bélica, sino un enfrentamiento en el cual querían demostrar su poderío espacial, tecnológico, científico, y a final de cuentas esto surge una división entre los países de Europa oriental y occidental. Europa occidental es
está adoptando el modelo económico político capitalista representado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, a la cual se va a dividir, y Europa Oriental igual queda en manos de lo que es de Rusia, y final de cuentas adopta el modelo económico o régimen económico socialista. De ahí surge el muro de Berlín, pero antes de eso se da Rusia hace un bloqueo a Europa Occidental, y Europa Occidental igual, para poder abastecer a Europa Occidental, crea un puente aéreo donde por ahí abastece todas las materias primas, todo lo que se requiere para esto. Después en 1961 se construye el muro de Berlín, que también conocido como la Puerta de Hierro, y para eso el debilitamiento de Rusia consistió en la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991, que fue la razón para que perdiera esta Guerra Fría y se impusiera la hegemonía política del capitalismo por parte de Estados Unidos, y nace o surge el mundo unipolar. Bien, con esto cerraría mi intervención respecto al fin y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Excelente, maestro Polito. Roberto, fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la entrada de los Estados Unidos a esta batalla fundamental para la rendición alemana, pero sobre todo para la rendición de Japón, que era con los que estaban combatiendo los americanos. ¿Qué nos puedes comentar, Roberto? Pues más que nada, realmente la fecha más importante, el día que daría el fin a todo, el 6-7 de agosto de 1945, la primera bomba atómica, nombre clave Little Boy, fue soltada a las 8:15 de la mañana sobre la ciudad de Hiroshima. Para esto hubo una catástrofe, fue devastador, equivaliendo pues 11,000 toneladas de TNT, realmente es mucho. Fue lanzada a 3,000 kilómetros de altura y detonada a 600 metros de altura entre el piso y el cielo. Se quedan perplejo el mundo, ve la destrucción ante sus ojos y ve cómo Japón se rinde. El día posterior, en el mismo avión, el Enola Gay, viajaría ahora Fat Man. En esta ocasión la ciudad sería Nagasaki, pero presentaron los distintos problemas climáticos con las nubes, lo cual no les permitía ver con claridad. El piloto da la orden de soltar la bomba, caiga donde caiga, y destruye pues nada más un monte, ¿no? Pero esto basta para que Japón ya no tenga ese poder sobre los demás y firma su rendición. Con esto daría el fin de Japón y Estados Unidos. Ya vendría otros conflictos que, así como habló nuestro maestro Polito, darían paso a una guerra de ideología. Realmente pues es lo que puedo aportar, o no sé. Excelente, Roberto, muy buenos datos, más que suficientes, y efectivamente así concluye este periodo bélico, pero al mismo tiempo, precisamente incluso antes de que termine, se está ajustando el nuevo conflicto que va a ser ahora ya de manera global, polarizando a todo el mundo, a todos los países en esto que se le denomina la Guerra Fría. Y digo antes de que termine, precisamente en las conferencias de Yalta, que ya se están repartiendo ahí el mundo entre Winston Churchill, Stanley y Harry Truman. Harry Truman llegó después en las de Potsdam, entonces es Franklin Delano Roosevelt primero. Entonces en las conferencias de Yalta y luego posteriormente ratificando en las conferencias de Potsdam, y ahí mismo que se dan en julio a agosto de 1945, la conferencia de Potsdam, antes de la rendición total, antes de las detonaciones de las bombas, se están ya repartiendo el mundo posguerra y están reorganizando nuevamente, están edificando las instituciones y organismos internacionales que se van a crear para darle forma a este nuevo orden mundial.
organismos como la ONU, que es el intermediario para evitar todo ese tipo de conflictos, y muchos otros como la TAN y otros que se van a dar más adelante. Profesor Miguel, ¿con qué nos quedamos? ¿Con algo que nos quieras comentar respecto a este tema? Bueno, pues así como yo lo estoy viendo y lo comentábamos hace unos momentos, bueno, en realidad esta es una historia que nunca termina, ¿verdad? Siempre cuando creemos que ya se resuelve de alguna u otra manera el conflicto, pues resulta que esa resolución se convierte en un antecedente de lo que viene, del siguiente capítulo. Entonces, realmente entender esto de esta manera nos ayuda entonces a comprender mejor la historia. Todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué, y eso nos va a presentar al final un mejor entendimiento de cómo se desarrolla la historia de nuestro planeta. Entonces, muy interesante, creo que es bueno entender también la visión de cada participante en el conflicto, ¿no? Yo creo que eso también, porque muchas veces la historia, la escribe el vencedor, pero realmente es bueno conocer todas las perspectivas, porque eso nos ayuda a explicar los comportamientos de todos, ¿no? Ana Victoria. Yo, ya para concluir, pues decir que la Segunda Guerra Mundial es un proceso muy muy largo, del cual podríamos hablar hasta 5 horas seguidas sin parar, y que realmente es largo porque no solo el antecedente fue otra guerra, sino que dejó como consecuencia otra guerra, y actualmente estamos viendo pues acontecimientos parecidos como la guerra en Ucrania, y pues con una frase que yo siento que es muy importante, que siento que le da sentido a todo esto también de estudiar como tal la historia, y que es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces siento que también es de gran importancia conocer estos acontecimientos, pues para no solo prevenir, sino para entender el por qué actualmente están pasando muchas cosas como pues lo que estamos viendo actualmente. Roberto. Pues nada más agregar sobre que la guerra no es un monstruo de 1000 cabezas. Cortas una, salen 3. Jamás tiene un fin, un propósito de una guerra muerta, que al final lo único que mandan es a matar a gente inocente, que no tendría esa necesidad de morir a los frentes de batalla, o personas que no tendrían que ver en una guerra. Considero que las guerras, a pesar de tener pues abastecimiento para un país, es muy mala para ocasiones o niñez de varias personas. No consideran la magnitud que perdemos con iniciar una guerra o acabarla, entre comillas, porque jamás tendrá fin. Saúl. Pues lo comentabas lo que yo estaba pensando, pero me agradó mucho lo que comentó Roberto, de la guerra es un monstruo de 1000 cabezas, no he escuchado eso, pero bueno, pues nos podemos constatar con esto que la guerra sí, o sea, beneficia a muy pocos, literalmente beneficia a contados, y pues casualmente se sigue repitiendo mucho y vuelven a caer los mismos que cayeron en la primera. Pues sí, pues si estuvo tan buena la primera, ¿por qué no hubo segunda, no? Y bueno, es con esto con lo que me gustaría concluir. Maestro Polito. Pues eso de las guerras es parte de los países imperialistas, expansionistas, y a final de cuentas podemos darnos cuenta con Estados Unidos, con su doctrina Monroe, con su destino manifiesto, que decía que América para los americanos, en donde también decía que el destino manifiesto, Dios les había dado ese don para conquistar y dominar parte del mundo, y desafortunadamente son cuestiones ideológicas que se deben pensar más en el aspecto humano que en el aspecto material, en el aspecto de querer enriquecerse a base de las personas, de los países débiles. Por lo tanto, sí considero que las guerras pues, son desastrosas y traen muchos males. Lo que sí considero que esas personas, líderes, nuestros presidentes, que tengan más conciencia en el actuar, que al final de cuentas pues ellos
pues siguen vivos o siguieron vivos después de este gran desastre, y los que sufrieron las consecuencias fueron los civiles, los soldados, y sí, al final de cuentas, un gran desabastecimiento económico, muchos huérfanos, viudas, personas discapacitadas quedaron a consecuencia de esas guerras. Por lo tanto, yo sí considero que debemos y que las personas deben pensar de una manera más humana, no material. Con eso cierro. Maestro Ley. Bueno, yo refería un poco lo de todos que decían que exactamente, si bien las guerras son ese medio para que, si nos vamos a los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pues básicamente la Primera Guerra Mundial es ver el ocaso del Imperio Británico, que era la potencia hegemónica, para que le dé la estafeta al nuevo imperio, que es los Estados Unidos, y en la Segunda Guerra Mundial reafirme esa nueva hegemonía que está forzándose, y que a su vez está forjando a la Unión Soviética para que entre en ese conflicto. Y este conflicto termina cuando se diluye la Unión Soviética para volverse todos países capitalistas, y entonces durante un tiempo aceptable pues se creía, ¿no? Ya los Estados Unidos es la potencia hegemónica, incluso se llegó a hablar del fin de las historias, ¿no? En el sentido de que ya pues se había corroborado eso, pero ahora este conflicto entre que vemos cómo los ingleses le cedieron la estafeta a los norteamericanos otra vez se presenta, porque ahora los norteamericanos empezamos a ver un poco el ocaso de su imperio para dar paso a una nueva potencia que es China, ¿no? Y que indirectamente por la guerra en Ucrania o el posible conflicto en Taiwán con los mercados está creciendo. Ahora, la otra gran consecuencia es que este debilitamiento de las potencias europeas pues permitió la descolonización de África, de Asia, donde pues, las potencias europeas perdieron parte de su poder militar y económico, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quisieron regresar a estas colonias, pues muchas de estas colonias que habían aportado militarmente, con materias primas, con hombres, pues ya tenían un poder y ya no hubo más opción que volverlos naciones independientes, y da paso a que pues estas naciones independientes sufran un gran conflicto, ¿no? O nos volvemos capitalistas o nos volvemos socialistas, ¿no? Y eso hace que la Guerra Fría surja más y nos coloca en escena otra vez. O sea, estamos viendo tal vez la posible decadencia de un imperio como lo vimos en la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de una nueva potencia, y entonces es un ciclo que exactamente no por la naturaleza humana, sino por el hecho de que el fin de un imperio representa que un tipo de economía que se organizó de una manera, que giró en torno a alguien, sea sustituido por otra, ¿no? Y que los intereses, la riqueza se repartan nuevamente, ¿no? Y aquí habría que preguntarse si este ciclo se repite, y si bien pues el beneficiado será China en parte, ¿dónde quedamos nosotros como país, ¿no? Porque estamos muy amalgados a los Estados Unidos, y pues obviamente hay un dilema entre lo que queremos y lo que necesitamos, ¿no? Pues quisiéramos tal vez dejar de depender tanto de los norteamericanos, pero no es tal vez necesariamente lo que deberíamos, lo que necesitamos, porque la caída de los norteamericanos nos arrastraría inevitablemente, ¿no? Tenemos que entonces empezar a buscar como que esa autonomía que nos permita sustituir con los norteamericanos, pero que nos dé la libertad de que si en algún momento dejara de ser la gran economía, no nos arrastre con ellos, ¿no? Sería mi aportación. Excelente, pues muchas gracias a todos, compañeros. Hay muchos datos que faltan, como ya dijo Ana Victoria, este tema es gigantesco. Agradecemos la presencia de los alumnos de Ana Victoria, Roberto y Saúl, y agradecemos también la presencia del maestro Miguel, que nos acompaña del área de matemáticas, para darle aquí un enfoque diferente a nuestros temas, y como siempre, pues la presencia de los compañeros de la Academia de Ciencias Sociales, profesor Polito y maestro Daniel Zúñiga, un servidor a sus órdenes, y nos vemos en otro próximo programa. Hasta luego, muchas gracias compañeros y a todos. Bye, gracias.